Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos inicialmente y después preguntarle a las personas que tienen más información sobre algún tema que nos importe o que socialmente sea fundamental. Por eso nos acercamos a un periodista acuicioso, Gustavo Castillo, periodista de La Jornada y también profesor universitario. Él escribió un libro que se llama El Tigre de Nazar. Es un libro que da cuenta de las prácticas ilegales del Estado mexicano para desaparecer, para exterminar, para eliminar a la disidencia. Esos años son conocidos como los años de la Guerra Sucia. Y para hablarnos de esto, de lo que indagó a través de un personaje fundamental en esta terrible guerra, nos acompaña Gustavo Castillo. Gracias por estar aquí. Al contrario, Javier, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te acercaste al tema? Es un tema muy espinoso, cuyo piso se mueve constantemente. Bueno, digamos que parte de un interés juvenil, si así le podemos llamar, por conocer el tema de lo que venía con el 68, 71 y demás. Así es. A lo mejor es una historia que resulta curiosa, pero está contada en el libro, que es una tía muy participativa de la sección 9 de la CENTE, allá por los años finales de los 70s, 80s, donde era la disputa por el liderazgo sindical contra Jongitud y el Bester. Entonces era un chamaco que anda metido oyendo canciones de protesta, canciones latinoamericanas, y conociendo parte de estas historias de muchos de los que se movían en ese entonces, que además esa coordinación que existía, pues generaba movimientos de Guerrero, Michoacán y de muchas otras partes del país y profesores que podían contar historias. Posteriormente ingreso al CCH Vallejo, donde también te topas ya con estudios que todavía en ese entonces se acercaban mucho a conocer, si quieres, marxismo, leninismo, y donde el 2 de octubre ha sido un referente para marchar. Bueno, pues es el principio de la democracia mexicana, según yo. Claro. Y bueno, con todos esos antecedentes y una vez que ya comienzo a reportear, y particularmente en La Jornada y cuando aparece el gobierno de Fox y abren los archivos de DFS, la verdad es que a mí me interesó muchísimo el tema. Además, se conjuga con la aparición de la hoy extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y entonces empiezan a surgir nombres, empiezan a surgir averiguaciones previas y comparecencia de personajes que estuvieron involucrados en la Guerra Sucia. Curiosamente, en muchos casos, el nombre de Miguel Nazar era un referente. Y ante ello, un día en una conferencia de prensa a la cual yo quería asistir, y voy, me toca conocer a Miguel Nazar. Pero cometo un error y yo empiezo a lanzarle preguntas cuestionando lo sucedido y que había de las versiones de desaparición, tortura y demás. Y entonces, Miguel Nazar me dice, yo creo que te equivocaste de persona. Le dije, no, usted es Miguel Nazar. Si lo ponemos a nivel de 2002, pues a lo mejor hoy los chavos van a decir, ay, bueno, qué tarugo, pero el internet no era tan bueno como es hoy y las fotos. Claro. Y bajo esa circunstancia, además la foto que aparecía tú lo veías y eran, si no idénticos, muy parecidos y decía, bueno, sí es. Claro. Y me dijo, no, te equivocaste, con quien tú quieres hablar es con mi papá. Yo soy Miguel Nazar Dau y él es Miguel Nazar. Claro. Pues como reportero es una bofetada y bueno, te quedas con esa y dices, ni modo, la regué. Pero semanas después me toca encontrar al revisar las listas de los juzgados cuando se hacía físicamente a José Luis Nazar. Y José Luis, yo lo encuentro en el Palacio de Justicia
Y la primera referencia que tiene cuando me presento, y suelta la carcajada y Tú me eres. dice, oye, tú eres el que se equivocó y confundió a mi hermano con mi papá. Bueno, pues el equívoco finalmente dio pie a entablar una charla con él entre los temas de su papá y el interés, también los temas que él traía, que eran muy importantes en términos de juicios trascendentes. Entre ellos, pues estaba el de Raúl Salinas, ¿no? Y obviamente eso generaba mucha información. Claro, claro. Entonces, se empezó a construir una relación en la cual yo le insistía tiro por viaje. Y cuando se viene esta parte de la FEMOSP y la apertura de carpet, bueno, ya averiguaciones previas, porque son referentes a esa época. Entonces, yo lo friego tanto que yo creo que se cansó y un día me dijo, bueno, si te va a conceder la entrevista, me dice que sí. Voy a la oficina de Miguel Nazararo y con lo primero que me recibe es con todo lo contrario, ¿no? Ustedes los periodistas nunca publican lo que uno les dice y nunca publican la verdad, entonces toda esta anécdota inicial viene contada en el libro porque es parte de ese marco en el que después se va a desenvolver esa historia. Yo le digo, y sobre todo algo que cuestiona, es que pudiera aparecer su versión en La Jornada. Él me dice, ¿tú crees que a mí La Jornada me va a publicar? Pues es un periódico de izquierda, pues se necesita y además Claro. en el periódico tengo la apertura para hacerlo. Se obtiene la versión, primera encuentro 40 minutos, después de 40 o más, de estar discutiendo si me daba la entrevista, si podía confiar en mí, si podía publicar lo que decía. Porque había un referente con el cual comenzó ese reclamo ese día. Mire, estos que dicen que eran mis amigos, ahora dicen que soy un viejo desmemoriado, ¿no? Y entonces, pues más bien fue al revés. Y ahí empezó a darme ideas de qué es lo que podía contar. Porque le dije, si usted me cuenta cosas que valgan la pena y que estén apegadas a cosas, yo creo que no tendremos problema. Lo deja en el aire un poco y yo le digo, bueno, si aparece publicado conforme a lo que usted me está diciendo como su versión, ¿qué le parece que después me regaló una entrevista de a de veras? Se publica en La Jornada y después, digamos que mando el mensaje de, bueno, yo cumplí, ahora viene la entrevista de a de veras. Así es. Antes de que sigas, ¿por qué no le dices a nuestro público? Porque algún día, cuando abrieron esos archivos en la época de Fox, hicimos aquí en Canal 22 una mesa sobre la Guerra Sucia. Estaba Carlos Monsiváis y un atento televidente fue el señor Scherer, que le gustó mucho la idea de que en la televisión por primera vez se tocara el tema, pero dijo, ¿por qué no le dan a los jóvenes el contexto de que era la Guerra Sucia? Porque ese era el tema. Y tenía toda la razón. Yo te pregunto, ¿quién es Nazar Haro en esta historia? Bien, no solamente Nazar, hablemos de la circunstancia y el contexto. Primero, vamos a ubicarnos que desde 1965 hasta 1982, para ir encuadrando, surgen los primeros grupos guerrilleros en México de una tendencia comunista. El mundo estaba partido en dos, proviniendo de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El anticomunismo generado por los Estados Unidos y esa búsqueda de gobiernos de tipo comunista o socialista en América Latina, pues era la búsqueda de la Unión Soviética. Así es. Y el temor de Estados Unidos es que México pudiera tener un gobierno de izquierda o comunista, ¿no? Entonces, para esto preparó gente, entre ellos Miguel Nazar Haro. Estudió en Estados Unidos. Estudió en Estados Unidos, particularmente el primer curso 1965, que es cuando está el ataque de Madera, que es el primer registro de un grupo guerrillero ya como tal en contra de las instituciones. Miguel Nazar es inicialmente un interesado en convertirse en policía. Él quiere ser un policía. Sí, pero ya venía con toda una historia. No es alguien que dice quiero ser policía y entra como policía. Proviene de una familia de origen libanés que se asienta en México, él es mexicano, pero que inicialmente él y su familia pretendían convertirlo en comerciante, cosa en la que él dice que falló. Buscó ser actor, buscó
incluso fue obrero en Estados Unidos, se acerca y él decía, yo siempre quise ser policía. Y que lo llevan, dice él, a hacer sus grandes investigaciones y sobre todo ser un buen interrogador, a convertirse en todo un personaje en esta ¿Y cómo historia. entró? ¿Cómo lo aceptaron? Él entra por recomendación. Está contado cómo es que inicialmente, antes de ingresar a la Dirección Federal de Seguridad, trabajó como madrina en el servicio secreto. Para esto estamos hablando de corporaciones que hoy ya no existen. Así es. Pero que los jóvenes deben saber que existen todavía relaciones entre las actuales corporaciones y esas viejas instancias policíacas. O sea, sigue viva la conexión. Es que muchos de los viejos comandantes capacitaron a muchos de los que hoy o son comandantes o son integrantes de la policía. Es decir, en el tiempo, que parece tan lejano, no lo es. Un ejemplo de ello es, en este mismo contexto de buscar que la gente joven pueda ubicar, estamos con que lo que era la DFS se transforma en el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, ha pasado por un cambio de siglas, mas no ha transformado su esencia original, que es la labor de inteligencia, si solo lo ponemos ahí. Y hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, el actual director nos dijo que cuando él llegó había una zona que no podía tocar, que eran los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. Y él decía, bueno, si soy director de todo este complejo, eso forma parte de esto, pero lo veían todos como aparte, o sea, no puedes entrar ahí, había agentes dedicados a custodiar esos materiales, y él decía, pues no puede ser, entonces yo renuncio, yo me voy. Sí, y sin embargo te puedo decir que creo que no se fue y se mantuvo, Así es. pero quien se fue y porque murió fue el guardián de esos archivos, que también viene en el libro. Es esta historia, a ver, lo que contiene el libro es la voz de Nazar. No son afirmaciones de Gustavo Castillo, no son interpretaciones, es lo que Nazar platicó durante 8 años que tuve la ¿Cuántas fortuna. sesiones tuviste? Híjole, yo diría que en horas de entrevista son como 70, Wow. pero reuniones estamos hablando de más de 140 encuentros. Una vez por semana yo me reunía con él. Había semanas que podíamos no encontrarnos, ya fuera porque estaba enfermo, porque se sentía mal o simplemente no quería, pero cada semana regularmente yo estuve con él. ¿Y te daban nota? Pues mira, era interesante conocer al personaje y lo van a encontrar en el libro desde el punto de vista personal y familiar, en el desarrollo de su juventud, su entrada a la policía y lo que pasó antes de llegar. Y después, ya con acciones tan concretas, que hoy creo que esto va a llamar la atención de los jóvenes. Si alguna vez les dijeron que en el campo militar número 1 se torturó gente, se detuvo estudiantes, se les mantuvo ahí, Miguel Nazar habla de eso. Y lo afirma. Así fue. Y además contrastado con documentos que estaban en el AGN, porque muchas veces en estas entrevistas era llegar y decirle, oiga, encontré tal reporte, ¿qué me dice usted? A grado tal que una de las frases que más se ha retomado en estas últimas semanas a partir de la aparición del libro es, ¿qué pendejos fuimos? Eso estaba en el archivo, debimos haberlo quemado. Pero dicen que estaba muy desordenado, ¿no? ¿Era como para no encontrar nada? No, yo creo que era una estrategia. Quien estaba a cargo de los archivos fue quien los organizó, los construyó y los resguardó en la DFS. Y esta persona pasó como si hubiera sido parte de esos activos al Archivo General de la Nación hasta que falleció. Y era quien en algún momento, esta sí es apreciación mía, debía haber hecho su propia organización archivística. De tal manera que el cruce de información entre el número de caja, los folios de cada hoja, contra las tarjetas y todo, el único que lo conoció era él. El único que podía leer y juntar las fichas todas para darle una lectura coherente. Exactamente. Sin embargo, debe ser de interés para los jóvenes, ya sea historiadores, estudiantes, académicos,
conocer que este libro les puede dar un poco de visión de qué se hacía, cómo trabajaba el sistema de espionaje. Bueno, ¿qué se hacía? ¿Qué se hacía? Miguel Nazar habla de haber tenido al menos 400 infiltrados, pero te habla desde organizaciones sindicales, gremiales, hasta en el clero, claro, en el propio gobierno, en universidades, en entidades académicas de su interés. Es decir, estaba metido e informado con informantes al menos en 400 puntos. Estamos hablando de un México que tenía tal vez la mitad de la población que tenemos hoy y también con mucha menor infraestructura tecnológica. Pero Miguel Nazar sienta las bases de lo que hoy viene siendo la inteligencia en México, a partir de todo lo que conoce y aprende tanto de Estados Unidos como de Israel y de otras zonas donde él se entrenó. Miguel Nazar es alguien que destaca a nivel nacional e internacional por investigaciones, por el combate a grupos guerrilleros, por la estructura que crea que se llama Brigada Blanca en el argot, digamos, de la calle, pero que al interior era denominada Brigada Especial. Pero también destaca por sus prácticas. Es que es a lo que voy. Aquí tienes cosas que hoy para nosotros son hechos que atentan contra los derechos humanos, y no quiere decir que no fuera tortura, pero él llegó un momento en que me decía, ¿y a poco eso lo va a considerar tortura? Les cuento una anécdota. Un día cuando le pregunto qué ha sido lo más difícil que ha tenido para poder interrogar a alguien, porque nada más para aclarar, él dice que siempre hizo interrogatorios científicos, siempre aplicó la psicología. Y en este caso, cuando se topa con alguien que no quiere hablar, lo deja en un cuarto, solo, frente a una lámpara, sentado en una silla, con un tigre de Bengala. No me quieres contar a mí nada, cuéntaselo al compañero tigre. Wow. Lo que nadie le dijo al que estaba sentado es que ese tigre estaba maestrado. Pero sí, lo vas a averiguar. Entonces, cosas como esas son las que te va contando el libro. Es la vida del personaje, pero metido en hechos muy concretos, en casos muy particulares, tanto que nos cuenta, por ejemplo, que él vivió el 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco, el enfrentamiento que hubo. Él lo vivió, él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Estaba operando. Él dice, yo era un pinche agente. Hay muchas partes y piezas que te van dejando entrever ese crecimiento. En 1965 acude a la Escuela Internacional de Policía, que parecieran, si lo vemos hoy en la actualidad, pues es capacitación física en armas y demás. Claro. Sí, nada más que quienes estaban al frente de esa institución eran gente de la CIA, gente que estaba metida en organizaciones que hoy han sido cuestionadas por este gobierno y que aseguran ser organizaciones de colaboración civil que estuvieron involucradas con acciones de derrocamiento de gobiernos democráticos en toda América Latina. Era una estrategia de Estados Unidos. Y contrainsurgente, además. Y contrainsurgente. Entonces, ese es su primer curso. Miguel Nazar, entre los documentos que a mí me obsequia, ese era para él uno de sus mejores trofeos. Fue su primer curso. Y a ello lo envía el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios. Así es. Después viene otro. Hay gente que ha afirmado que Miguel Nazar se entrenó en la Escuela de las Américas en Panamá. En el libro van a encontrar que no, pero van a encontrar que fue otra escuela en Estados Unidos con el mismo potencial y que se encuentra con la misma gente. ¿Qué más van a encontrar? Van a encontrar anécdotas que van a explicar un poco qué eran los grupos guerrilleros, cómo nacen, dónde operan, quiénes formaron parte de ellos, las apreciaciones personales que Miguel Nazar tenía, por ejemplo, de personajes que son históricos, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. ¿Qué decía de ellos?
Mm, si me permites, les despertamos la curiosidad al público, Se las despertamos. pero van a encontrar cómo se diseñó la estrategia para acercar a Lucio Cabañas en Guerrero y que concluye en un operativo donde es asesinado. Masacre, claro. ¿No? O sea, otro hecho es, mucho se especuló qué pasó en el secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los hombres más poderosos del sistema. Y él tuvo que ver con su regreso. No solo eso, te cuenta cómo se desarrolló el seguimiento para que liberaran a Gutiérrez Barrios. Y él ya, digamos, no estaba activo. Así es. Hoy hay un personaje que aparece casi como ajonjolí de todos los moles, pero en la época de Genaro García Luna es cuando le toca la detención. Hablamos de qué tan actual puede ser la presencia de él. Bueno, cuando llegan a detenerlo, se refieren a él como comandante. Claro. Todo- Ese es un grado y un reconocimiento. Todavía podemos pensar en cuál era la trascendencia del personaje para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano, cuando durante el gobierno de Vicente Fox, el entonces CISEN, edita un libro de circulación restringida donde se da testimonio y reconocimiento a los exdirectores de la institución. Ya no era DFS, y sin embargo se incluye a Miguel Nazar como uno de los pilares de lo que era el CISEN. Y habían pasado al menos 30 años. Oye, con esta lectura, Gustavo, quiere decir que se mantiene toda esa correa de transmisión, de visión de Estado, de concepto de nación, de idea de lo subversivo. Sí, y también podemos ver que hay dos, diría yo, avenidas que corren de manera paralela. Por un lado, la actuación represiva del gobierno y por el otro, las víctimas. Ujú. Y en este caso, si bien es cierto, siempre se juntaron y combatieron y unos salieron muy lastimados, como pueden ser hoy los familiares de desaparecidos. Lo cierto es que corrían en paralelo y hoy muchos de los que fueron o resultaron afectados por la guerra sucia y que los van a encontrar los jóvenes en la calle y que salen a marchar el 2 de octubre y salen a marchar el 10 de junio o salen a protestar por desaparecidos en México, que hoy el tema es muy actual. Ujú. Bueno, pues resulta que hoy también forman parte de la estructura gubernamental en el mejor de los sentidos, porque lograron lo que en aquel momento pedían, que era un cambio de régimen. Claro. Esta persecución, este espionaje y demás cansó a la parte social y finalmente, por la vía del voto, se logró y transformaron. Así es. Y ello es parte de lo que hoy tenemos en el sistema. Es decir, no estamos alejados. Hoy muchas de las cosas, tal vez no lo que se pedía, ni siquiera estamos en un gobierno comunista. Aquí el asunto es como muchas de las demandas de los jóvenes. Si habíamos dicho al principio que el 68 es un punto de partida para el hartazgo social, hoy simplemente tenemos a gente que participó en el movimiento o familiares de ellos que se involucraron en todas las acciones que llevaron a la transformación hasta llegar a este momento de gobierno, hoy con Andrés Manuel López Obrador. Gustavo, el tiempo es irreversible y de hierro también, más real que el tigre, amaestrado que daba mucho miedo seguramente. ¿Con qué te gustaría cerrar esta reflexión sobre Nazar Haro? Algo que nos deja, además de todas estas anécdotas que los van a llevar a conectar con muchos hechos, que no puedo decir viejos, sino adultos mayores y algunos chavorrucos como sus servidores, que van a encontrar referencias a comerciales y muchos momentos históricos que a lo mejor les pasaron desapercibidos. Y por otro, que se recupere el interés en toda la documentación que está en el AGN.
y que esto está relacionado con las investigaciones que lleva a cabo la Comisión Nacional de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. O sea, el pasado cuenta, Sí, claro. y mucho. Como un dato, de los más de 500 desaparecidos por los que se abrió incluso una averiguación previa a partir de la CNDH por desaparición forzada, en las últimas semanas esta Comisión de la Verdad y de Búsqueda han encontrado varios de los reportados como desaparecidos, sepultados bajo el rubro de desconocidos y en la fosa común en el Panteón de Dolores. Wow, qué dato. Tenemos que terminar. Gracias, Gustavo Castillo, por habernos compartido pues, parte de lo que está en tu libro, un libro magnífico. Y gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero aquí la próxima semana. Gracias a ustedes. Buenas noches.